quedado en la parte de las vías de administración y seguimos con la edad de vacunación y más adelante veremos el tema de la cadena de frío. Entonces, la edad de vacunación es importante, ¿sí?, diferenciar qué rango de edad tiene que tener el paciente para recibir las vacunas. Por ejemplo, la BCG, que es la vacuna que se administra por vía oral, esa se administra en recién nacidos y en lactantes, ¿sí? Entonces dice acá, se deben tener en cuenta factores al escoger la edad. De acuerdo a los rangos específicos de enfermar, según el grupo de edad, y la madurez del sistema inmunológico. Recordemos que los recién nacidos no tienen un sistema inmunológico desarrollado. Por eso es que a los recién nacidos no se les puede aplicar toda la gama de vacunas, ¿cierto? Sino que se hace por ciertos rangos de edad. Entonces, dice acá, la madurez del sistema inmunológico y la capacidad a una edad dada para responder a una vacuna y la interferencia por parte de la inmunidad pasiva transferida por la madre. Entonces, por medio de la madre, recordemos que se traspasan inmunoglobulinas, las primeras inmunoglobulinas que eh, adquirimos nosotros es por nuestra madre, por eso es tan importante esa parte de la lactancia materna. El intervalo entre las dosis de la misma vacuna es de 4 semanas como mínimo, ¿sí? Entonces, entre una dosis y otra no puede haber menos de un mes. La administración de vacunas a intervalos menores del mínimo recomendado pueden disminuir la respuesta inmunológica. Y esto es importante, porque el objetivo de las vacunas es desarrollar una respuesta inmunológica, ¿sí? Que haya un reconocimiento del agente viral o el agente bacteriano, el cual se expone en la vacuna. Y pues hablamos de virales y de vacunas contra bacterias, porque no existen vacunas, por ejemplo, contra hongos, no existen vacunas contra eh, parásitos, ¿sí? Se ha intentado crear vacunas contra protozoarios, contra parásitos, pero pues realmente no se ha logrado. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos a Manuel Elkin Patarroyo, que ha estado casi toda su vida dedicándose a desarrollar una vacuna contra la malaria y realmente hasta el día de hoy no hay una vacuna capaz de proteger contra la malaria. La malaria es causada por un parásito protozoario. Y pues el tipo lleva ya más de 20 años y no ha podido, ¿sí? Entonces imagínense, no es tan fácil crear vacunas contra estos otros tipos de microorganismos. Entonces, todas las vacunas se hablan es de virus y de bacterias. Los intervalos ideales en casos de la vacuna contra hepatitis B son entre la primera y segunda dosis de 1 a 2 meses y entre la segunda y la tercera dosis mínimo 4 meses. Y dice acá que lo ideal es entre 6 y 12 meses. Entonces, la hepatitis B tiene unos intervalos entre dosis y dosis mucho más largos que otras vacunas. No hay intervalos máximos entre las dosis. Si el usuario se tarda en llegar para las dosis programadas, debe continuarse con la dosis que le corresponde según la dosis y los inmunobiológicos aplicados acorde a la edad. Y esto es importante porque a veces el paciente no llega a la fecha a la que fue agendado. Eso es muy común. Por ejemplo, que se haya vacunado a alguien un 28 de febrero y su siguiente dosis, que sería para el mes siguiente, o sea, tipo 28 de marzo, y el paciente se le pase la fecha, se le olvide, termine llegando en abril, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Se le aplica la dosis, ¿cierto? Dice acá,
se programa, se debe continuar con la dosis que le correspondía, es decir, no se salta a la siguiente dosis. Si para abril era la tercera dosis, no se salta, sino que se le aplica la de en el mes de abril, ¿sí? Se saltó marzo, pero en abril se le aplica su segunda dosis, ¿ya? Y no se salta una tercera. Su tercera quedaría para el mes de mayo, ¿sí? Aquí he usado un ejemplo. Entonces no se saltan las dosis. Que el paciente tardó 2, 3 semanas en ir a la fecha que tenía programada. No importa, se corre el calendario, pero nunca se salta ninguna dosis. Dice acá, por otra parte, en estas circunstancias, algunas vacunas pueden dar lugar a un aumento de reacciones adversas locales o sistémicas. Por ejemplo, el toxoide tetánico, ¿cierto? O la del tétanos. Probablemente debido a la formación de complejos antígeno-anticuerpo, por lo cual se deben evitar. La presencia de anticuerpos circulantes contra un antígeno de la vacuna puede reducir o iluminar completamente la respuesta inmune a una vacuna. El grado de interferencia producido por estos anticuerpos circulantes depende del tipo de vacuna administrada y la cantidad de anticuerpos en sangre. No se les haga raro que una vacuna no les haga ningún efecto. Esto puede pasar a veces, ¿sí? Por eso aquí dice que es importante también tener en cuenta el tipo y la cantidad de anticuerpos que tenga la persona en su sangre, ¿sí? Porque es que no existen vacunas 100% efectivas, no las hay, ¿sí? Todas las vacunas en algún momento o en algún paciente pueden que no le causen ningún efecto, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora último con el tema del COVID, ¿sí? El problema es que las personas antivacunas usan esto como argumento para atacar las vacunas del COVID y pues realmente esto ha existido toda la vida, no solo con las vacunas del COVID, sino con todas las vacunas, ¿sí? Y yo les puedo hablar incluso desde mi experiencia, ¿sí? Yo me hice vacunar en la Cruz Roja, ¿cierto? Todas las vacunas yo las tengo en la Cruz Roja. Hepatitis A, hepatitis B, varicela, ¿cierto? Todas las tengo en la Cruz Roja. Mi carnet de vacunación es de la Cruz Roja. Pero a uno también le piden, sobre todo cuando vamos a ir a prácticas, un examen que se llaman los títulos, ¿sí? Te piden los títulos. ¿Qué son los títulos? Los títulos son un examen de sangre donde miran que efectivamente la vacuna haya hecho efecto, ¿sí? Que la vacuna realmente hizo su trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo valoran estos títulos? De acuerdo al nivel de anticuerpos que hay en tu sangre, ¿sí? Entonces hay unos rangos mínimos para saber si eres inmune o no a la enfermedad, ¿sí? Pues pasa un tiempo, uno deja esperar más o menos 2, 3 meses para sacarse los títulos. Un mes no mucho porque en un mes de pronto no es suficiente tiempo para que desarrolles totalmente la inmunidad. Entonces uno espera normalmente entre 2 y 3 meses. Y pues la sorpresa mía fue que esos títulos para la varicela me salieron bajos. Es decir, no era inmune contra la varicela. Obviamente yo presenté mi inconformidad, mi reclamo. Yo fui a reclamar, les dije, eh, aquí tengo un examen de unos títulos que prueban que la vacuna que ustedes me aplicaron contra la varicela no me hizo ningún efecto. Entonces, el doctor revisó mi examen, dijo, efectivamente, esto muestra que usted no está inmune. Entonces, la respuesta que me dieron en la Cruz Roja fue una de dos cosas. O la vacuna
tenía algún defecto y no funcionó en ti. O dos, tienes algún problema con tus anticuerpos, con tu sangre, que hizo que no reaccionaras contra la vacuna. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que me dieron en la Cruz Roja? Dijeron, te vamos a aplicar nuevamente las vacunas contra la varicela, ¿sí? Te vamos a volver a hacer el esquema de la varicela con el compromiso que después usted venga y se haga sacar nuevamente los títulos, ¿ya? Entonces, ese fue el acuerdo al que llegamos, ¿sí? Entonces, esa es una prueba de que a todo mundo no le afecta de la misma manera las vacunas, ¿sí? Hay personas que les va a dar fiebre, hay personas que les va a dar dolor de cabeza, hay personas que les va a dar síntomas similares, es como si tuvieran la enfermedad, y esto es normal, ¿sí? Esto a veces pasa, entonces no se les haga raro. Por ejemplo, ahorita como estamos con el tema del COVID, en el tema del COVID, las personas antivacunas pues tienen entre sus argumentos de que está produciendo trombosis, de que está produciendo, y es verdad, ¿cierto? O sea, nadie está diciendo que eso sea falso, pero también hay que decir las cosas como son. Y ese es el problema con el que yo tengo con las personas antivacunas o con todas las personas que tienen pensamiento conspiranoico. Y es que dicen verdades a medias, ¿sí? Dicen verdades a medias. Ellos dicen, las vacunas contra el COVID causan trombosis. Sí, es verdad. Pero ¿cuánto es ese porcentaje? El 5%, dicen algunos. Y eso es falso, no es el 5%, ¿sí? El porcentaje de personas que han desarrollado trombosis con las vacunas del COVID es del 3%, ¿sí? Y eh, tomen en cuenta, por ejemplo, el caso de Estados Unidos con la vacuna fue la de AstraZeneca, creo que fue, donde 6 mujeres les dio trombosis y se les formó un coágulo cerebral y fallecieron, ¿cierto? Pero entonces, cuando tú extrapolas eso a la población en general, ¿cuántas vacunas de esas se aplicaron en Estados Unidos? No más en Estados Unidos, 6 millones. ¿Y cuántas mujeres les dio eso y murieron? 6. 6 entre 6 millones, estamos hablando de una mujer por millón de personas vacunadas, ¿cierto? Ah, que son un peligro, un riesgo. Puede ser, puede ser un riesgo, claro que sí, pero el porcentaje o la probabilidad de que te dé algo así es muy baja, muy, muy baja. ¿Sí? Estamos hablando de 6 mujeres entre 6 millones de personas que se vacunaron con esa vacuna de AstraZeneca. Entonces ellos usan, obviamente los antivacunas usan eso como argumento, ¿sí? Pero eh, no, no tienen en cuenta esa otra parte, ¿sí? Bueno, entonces dice acá, las vacunas inactivas generalmente no se ven afectadas por los anticuerpos circulantes de ese antígeno. ¿Qué significa vacunas inactivas? Las vacunas inactivas son las que vimos en la clase anterior, vacunas muertas o inactivadas, ¿sí? Muertas en el caso de que sean bacterias y inactivas en el caso de que sean virales. Y las vacunas vivas son aquellas donde el patógeno todavía está con vida, ¿sí? Entonces miremoslo acá nuevamente.
vacunas muertas o inactivas, que son las que estamos hablando, y vacunas vivas, ¿sí? Entonces, vacunas vivas que se encuentran, ¿cierto? Son la polio, sarampión, es decir, la triple viral, la fiebre amarilla y la BCG. Esas son las vivas. Las vacunas muertas son casi todas las demás. Influenza, polio, hepatitis B, antirrábica, tosferina, difteria, tétanos, influenza tipo A, tipo B y neumococo. Entonces, realmente vacunas vivas son muy poquitas. Y volviendo acá, dice, no se ven afectadas por los anticuerpos, las vacunas inactivas o vacunas muertas. En algunos casos es necesario administrar anticuerpos en forma de inmunoglobulinas de manera simultánea con una vacuna. Esta situación se da cuando la vacuna se indica junto con la gamma globulina específica como profilaxis a la exposición, es decir, luego de que hubo un contacto con la enfermedad. Este es el caso de hepatitis B o del tétanos. Es decir, en el caso del tétanos, normalmente a uno le aplican la antitetánica antes de, ¿cierto? Lo ideal sería antes de, pero hay gente que ha recibido una herida con un objeto oxidado, ¿sí? O ha sido víctima de algún ataque con un cuchillo oxidado, ¿cierto? Hay casos así. ¿Y cuál es el riesgo de sufrir una herida con objetos que estén oxidados? Que puede ocurrir, se puede transmitir el patógeno del tétanos, ¿sí? Entonces, esa gente que ha sido expuesta frente a algún objeto contaminado o sucio, ¿cierto? Hay riesgo de que se enfermen de tétanos. Entonces, en esos casos se aplica la vacuna después del incidente, por eso dice acá, luego de que hubo contacto, entonces se aplica la antitetánica, ¿sí? Pero como está haciendo después, pues hay un riesgo de que de todas maneras la enfermedad se produzca, ¿sí? Que es como lo que pasa con el COVID, ¿no? Que hay personas que ya se han expuesto al virus del COVID, se hacen vacunar y piensan que ya no les va a dar, ¿cierto? Y pues no, así no funcionan las vacunas. La mayoría de las vacunas son para prevenir, no para curar, ¿sí? Entonces, si ya te has expuesto a la enfermedad, es probable que de todas maneras te produzca la enfermedad. Entonces, lo que está diciendo aquí es que en esos casos donde la persona se ha expuesto, ¿sí? A la enfermedad, lo más probable es que le tengan que aplicar a ese paciente gamma globulinas junto con la misma vacuna, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo, qué es lo importante aquí? Pues primero aclarar que las vacunas son para prevenir, no para tratar ni para curar. Esa es la idea principal que ustedes tienen que tener aquí. Si alguien cree que una vacuna es para que no, digamos, ya tiene la enfermedad y que con eso no le va a empeorar, está muy equivocado, ¿sí? Las vacunas no atenúan una enfermedad, pero sí previenen de que en caso de que te expongas al microorganismo o al virus, la enfermedad no se desarrolle tan fuerte como lo haría normalmente, ¿ya? Entonces, pero si ya te expusiste desde mucho antes de vacunarte, la vacuna no va a frenar el desarrollo de tu enfermedad. Esa es la idea principal que quiero que se lleven, ¿sí? Y pasa algo incluso con algunos medicamentos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el ejemplo del omeprazol. Hay mucha gente que dice que el omeprazol no sirve.
que porque no les quita la gastritis al instante. Y pues claro, es que así no funciona el omeprazol. El omeprazol no se hizo para evitar la gastritis, sino para prevenirla, ¿sí? Y ustedes van a ver que el omeprazol en los hospitales se formula generalmente de 6 a 6, o sea, 6 de la mañana y 6 de la tarde. No se formula ni a mediodía, ni a media tarde, no. 6 de la mañana, 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque es para prevenir que no te dé gastritis durante el día. Entonces se toma desde una buena primera hora de la mañana, ¿sí? Bien temprano. Entonces, bien temprano es por ahí tipo 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, el omeprazol está hecho para prevenir la gastritis, no para curarla, ¿sí? Entonces hay gente que dice que el omeprazol no sirve porque no les quita la acidez y no les quita la gastritis. Claro, es que el omeprazol no te quita la gastritis al instante, sino que la previene porque le evita que se produzca más ácido gástrico. Menos ácido gástrico, pues menos acidez, ¿ya? Pero si tú ya tienes la gastritis, ya tienes la acidez, pues el omeprazol no te va a servir, ¿sí? Ahí tendrías que tomar un antiácido o una ranitidina o una milanta, ¿cierto? O el bicarbonato de sodio. Eso sí te quitarían la acidez más rápido, ¿ya? Entonces, por eso hay gente que dice, no, que ese medicamento no sirve para la gastritis. Pues algo parecido pasa con lo de las vacunas. Dicen, no, las vacunas no sirven porque a mi mamá le dio la enfermedad al mes. Claro, es que la vacuna tarda en hacer su efecto. Y si ya se expuso a la gente desde el momento en que estaba ya vacunado, pues la vacuna no va a hacer el efecto, ¿sí? Esperado. Si ya estás desarrollando la enfermedad o ya tienes el virus adentro, la vacuna no va a hacer nada por ti, ¿sí? Bueno, entonces miremos acá interacciones entre anticuerpos y vacunas. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Nos queda muy poco tiempo realmente, nos queda un minuto. Entonces dice acá, las vacunas de virus vivos, ahorita vimos las muertas, las vacunas de virus vivos se pueden ver afectadas por anticuerpos circulantes de ese antígeno. Las vacunas de virus vivos atenuados deben replicarse para lograr una respuesta inmune por parte del organismo. Los anticuerpos contra alguno de los antígenos contenidos en la vacuna pueden impedir esa replicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo traducimos esto en palabras más simples? Pues en las vacunas de virus vivos necesitamos que el virus, ¿cierto?, sea reconocido, ¿cierto?, sea asimilado por el sistema inmunológico, pero si hay antígenos específicos contra ese tipo de virus ya por ahí circulando en la sangre, no le van a dar tiempo, ¿sí?, a que el virus termine causando esa respuesta inmune, ¿sí?, de la vacuna. Ahorita cerramos la sesión y volvemos a abrir porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces cierro y vuelvo a abrir para que por favor vuelvan a entrar y les doy un ejemplo sobre esto de la interacción.